Y yo no sé, hermanos queridos, y esta es una opinión personal. Yo no entiendo cómo hay gente que puede gozarse en banda cristiana y escuchar himnos como estos y no se les ponga su piel de gallina, hermanos. La verdad es que la teología bíblica es superior a cualquier música y cualquier instrumento, porque lamentablemente la música que hoy parece que es cristiana o dicen que es cristiana, apela a letra y a contenido no bíblico, hermanos. Apelan a la carne. Pero sin duda alguna, hermanos, yo creo y pienso que cuando lleguemos a la gloria, yo no creo que cantemos banda cristiana. Yo creo que vamos a cantar cosas como estas, exaltando y glorificando a Dios simplemente por lo que Él es. Números 25 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado contra Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, y mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, lo vio lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la medianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Shur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardidez, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pido sabiduría, Señor, para tu palabra que hoy será expuesta. Y Padre, ayúdanos a comprender y entender más de la santidad de nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Dios, gracias porque nuestros pecados fueron perdonados a través de la sangre de Jesús que fue derramada y vertida por cada pecador hoy en día converso. Gracias, Señor, porque ahora como cristianos ya no estamos bajo la ira de Dios. Pero sin embargo, Padre Celestial, ayúdanos a vivir una vida diligente, responsable y santa, porque el Dios que nos llamó es santo, santo, santo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Estamos en el famoso mes del amor y de la amistad. Globos rojos, corazones, Cupido, el amor y el amor. La gente regala y compra y todo bajo la indumentaria del amor. Pero hoy, hermanos, así como lo hice el 25 de diciembre en el sermón, también hoy me voy a convertir en un personaje contrario al amor. Porque, hermanos, cuando vamos a estudiar a Dios,
Cuando vamos a conocer a Dios, como hemos estado ya en esta serie de las excelencias del Dios admirable, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios no solamente es amor. Eso es lo que a la humanidad le gusta resaltar cuando piensa en Dios. Dios es amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Pero no debemos olvidar, hermanos, que aunque Dios es amor, misericordia, bondad, paciencia, Dios también a la misma vez es justo. Y que Dios en su justicia y en su santidad, que van de la mano, como vimos la semana pasada, no puede tolerar el pecado. Y la reacción de Dios hacia el pecado, la reacción de Dios contra el pecado, es a través de la manifestación de su ira. La ira de Dios es la reacción de Dios hacia el pecado. Y amados hermanos, debemos comprender que aunque nosotros ahora en Cristo hemos obtenido la vida eterna, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido aceptos en el amado, Dios no deja de ser un Dios de justo y de ira santa. Y debemos de tener cuidado, queridos hermanos, el cómo nosotros vivimos, expresamos y entendemos cuando caminamos y queremos servir a Dios. Porque, queridos hermanos, déjenme mencionarle una cosa: Dios sigue siendo justo y de ira santa. Y Dios no deja de ser eso. Y Dios no se agrada de muchas de las cosas que nosotros creemos que se agrada, porque estamos bajo la gracia. Y hay un concepto erróneo cuando hablamos de la gracia. Algunos quieren abusar de la gracia, pensando que la gracia es licitez, pensando que la gracia es libertinaje, pensando que la gracia es, ahora yo que estoy en Cristo puedo vivir como yo quiera, que al cabo soy perdonado, que al cabo al rato me arrepiento, que al cabo al rato le pido a Dios que me perdone. No, hermanos queridos, la gracia, hermanos, es la evidencia de que Dios vino al mundo, envió a su Hijo al mundo a dar su vida por los pecadores para librarnos de la condenación eterna, pero que nuestra vida diaria ahora en Cristo debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es la gracia. Lamentablemente la gracia de muchos se convierte en una desgracia, porque la gracia la utilizan para vivir de una manera libertina, una forma permisiva, pensando que Dios ahora ya no me castiga porque ya soy su hijo. Queridos hermanos, Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, si hay alguien aquí que piensa de esa manera y cree que ahora puede hacer lo que se le venga en gana, yo dudo de que esa persona haya conocido la salvación. Porque un cristiano no se deleita, no se goza, no ama el pecado. Al contrario, el cristiano se goza, se deleita y ama la santidad. Y hoy en el mes del amor vamos a hablar del Dios justo y de ira santa. Mire lo que dice Números 25, por favor, versículo 1. Tenemos una historia aquí muy interesante, hermanos, que probablemente a muchos les cause desagrado cuando lee la Biblia. Algunas personas leyendo la Biblia en su percepción humana piensan que Dios en el Antiguo Testamento era de una manera y que ahora Dios es de otra manera. Es que en el Antiguo Testamento Dios era ira y juicio, y en el Nuevo Testamento Dios es amor. No, hermanos queridos, Dios sigue siendo el mismo. Dios, el mismo Dios de amor, lo mostró en el Antiguo Testamento como lo muestra en el Nuevo Testamento. Y la justicia y la ira de Dios se ve en el Antiguo Testamento como se ve en el Nuevo Testamento. Hermanos, recordemos los atributos que vimos en el pasado. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y también, como vimos, hermanos, hace unas semanas, Dios es simple, o la simplicidad de Dios quiere decir que Dios no posee un porcentaje de un atributo más que otro. Dios es santo, al igual que es ira, al igual que es justo, al igual que es amor, al igual que es bondad, al igual que es misericordia. Es decir, que Dios es todas esas cosas al mismo tiempo. Todos esos atributos nos muestran lo que Dios es. No conforman a Dios, sino muestran lo que Dios es. Y vemos en Números 25, hermanos, una de las historias
donde se nos puede mostrar la justicia y la ira justa de Dios en este pasaje. Vamos a leer nuevamente Números 25. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová, ¿qué pasó, queridos hermanos? Note dos palabras claves. El furor de Jehová se encendió contra Israel. En esta historia, hermanos, si leemos un poquito atrás, el pueblo de Israel había salido de Egipto ya hace algún tiempo. El pueblo de Israel había, hermanos, llegado a este punto. Y dentro de este trayecto, este camino, se levanta un hombre llamado Balac, hijo de Zippor. Balac, hermanos, está tratando de buscar que los israelitas sean maldecidos porque no pueden contra ellos. Israel está empezando a conquistar, está empezando a derrotar enemigos, está empezando a ganar territorio. Israel está avanzando en su recorrido, y Balac empieza a tener temor de los hijos de Israel. Balac entiende que no puede hacer nada contra Israel con ejército en mano, porque Dios está peleando por ellos, y él lo sabía. Entonces él contrata a un hombre llamado Balaam, un profeta, y le dice a Balaam: necesito que vengas porque quiero que me maldigas a este pueblo para que yo pueda prevalecer sobre ellos. Balaam intenta maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no se lo permite, y en lugar de maldecirlo, Balaam cambia la maldición en bendiciones. Entonces Balac dice: a ver, yo te traje a ti para que me los maldigas, no para que me los bendigas. Pero Balaam le dice: yo no puedo maldecir a los que Dios ha bendecido. Entonces, hermanos, vemos que la última vez Balaam va a acudir a Balac, y el ángel de Jehová aparece en el camino, queriéndole impedir que vaya. Y se encuentra el asna, iba montado en el asna. Entonces él se encuentra al ángel de Jehová personificado en una forma humana, con una espada desnuda, es decir, con la espada fuera, el filo hacia afuera. Y entonces la asna ve a ese hombre y se empieza a desviar del camino del temor. Balaam se enoja tanto por eso que empieza a azotar al asna y le empieza a pegar para que se vaya al frente. Y Dios le abre la boca al asna para que hable con Balaam. Hermanos, si yo veo que mi perro habla, yo me muero del miedo, hermanos. Ahora, Dios ha hecho milagros hoy, Dios ha hecho que muchos asnos hablen, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El punto es, hermanos, que el asna puede ver lo que Balaam no ve. Ve que Dios está opuesto a ese camino, porque Dios le dijo a Balaam: tú vas a maldecirme a este pueblo, pero vas a hablar lo que yo te diga. Balaam llega con Balac y vuelve a bendecirlo. Acompáñame a Números, por favor, 24, versículo 25. Ya llega Balaam con Balac, trata de maldecirlo, y una bendición sale de sus labios. Y mira el 25 cómo queda. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Hasta ahí. Pareciera que Balaam y Balac se separan y dice: ya, me rindo, ya no puedo maldecir a este pueblo. Este profeta que mandé traer varias veces no me puede maldecir al pueblo. Balac parece que se da por vencido. Y luego la narración sigue y dice que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. Es decir, pareciera que Moisés nos cambia la historia y dice: ya acabamos de Balaam y Balac, y se acabó, y el pueblo empezó a fornicar. Pero cuando vemos Apocalipsis, nos dice de quién fue la idea de hacer esto. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo número 3, me parece. Apocalipsis 3. Juan, quizá a lo mejor en un escrito tradicional de algún rabino, de algún historiador, se da cuenta que los israelitas no fornicaron con las moabitas de la nada, sino que este fue un plan originado por Balaam, aquel que no pudo maldecir al pueblo. Miren lo que dice Apocalipsis 3, hermanos. Apocalipsis 3. Permítame poquito, hermanos, déjeme buscarlo rápidamente. Espéreme tantito, no sé dónde está. Creo que es en
No, es el capítulo 2, hermanos, perdón, es el capítulo 2, aquí está. Capítulo 2, hermanos, de Apocalipsis. Mire lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de quién, hermanos. Está hablando del mismo personaje de Números 25, 22 al 25, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a ¿qué más? Wow. Juan sabe algo que nosotros no sabemos en Números, que Balaam no pudo maldecir al pueblo porque Dios no se lo permitió, pero le enseñó a Balac que había una manera en la cual Dios no bendeciría a Israel. Y note con esto, hermanos, porque esto aplica a nosotros aún. Balaam le dice a Balac: mira, yo no puedo maldecirlo, pero hay una manera en la que puedes hacer que Dios no bendiga a este pueblo y los castigue y desates la ira de Dios sobre ellos. Los incítalos a fornicar y a inclinarse a otros dioses. Mételes mujeres moabitas en su haber y vas a ver que Dios no los va a bendecir por el mismo pecado de ellos. Y esto fue lo que pasó. Por eso en la narrativa, capítulo 25 de Números, dice que Israel moraba en Sittim cuando empezaron a fornicar con las mujeres moabitas. Las mujeres moabitas, hermanos, eran mujeres paganas, refueras, extranjeras de la nación de Israel, que adoraban dioses. Entre ellos hay uno de ellos, se llama Baal Peor. Ahora, Dios había sido muy claro con Israel y les dijo que no deberían de mezclarse con mujeres extranjeras, no sea que habiendo ellas de desviar su corazón, los aparten y los alejen de la adoración a Dios y los lleven a la adoración de ídolos paganos. ¿No fue esto lo mismo que le sucedió a Salomón, el cual tuvo demasiadas mujeres exageradas, que dice la escritura que desviaron su corazón y lo inclinaron a la idolatría? Fue lo mismo que le pasó a Salomón. Al mezclarse ellos con mujeres paganas, ellas los desviaron de la adoración a Dios y empezaron a desviarse a la adoración de dioses paganos. Note por favor en Números 25. Regresemos a Números 25. Dice versículo 2: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vemos claramente, hermanos, que las mujeres invitaban o alentaban a los israelitas a adorar a sus dioses paganos, y utiliza el verso 1 un término interesante: empezó a fornicar. Es decir, que empezaron a relacionarse con ellas, no solamente en la adoración de sus dioses, sino en la inmoralidad sexual. Una de las formas de adoración paganas era adorar a sus dioses a través de orgías y a través de desenfreno sexual, desenfreno inmoral. Israel se empezó a mezclar con naciones que Dios había maldecido. Moab es una nación, un pueblo que Dios maldijo en el libro de Isaías, y en otros pasajes vemos la desaprobación de Dios con los moabitas. Y entonces esto, hermanos, verso 3, desató el furor de Jehová que se encendió contra Israel. Esto desató la ira de Dios. Esto desató el enojo de Dios, el aborrecimiento de Dios contra las acciones de los israelitas. Ellos habían violado los mandatos de Dios. Uno de ellos, en Éxodo 20: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que se arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos habían violado ese mandamiento, se habían inclinado a dioses ajenos. Esto desató la ira de
de Dios. Amados hermanos, cuando hablamos de la ira de Dios, al hombre parece incomodarle este tipo de acciones. Pareciera que hablar de la ira de Dios es hablar de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando tú vas a la gente y le hablas del evangelio, me ha tocado hacerlo, predicar a la gente hablándole del evangelio, me dice: no, Dios no castiga a nadie. No, ¿cómo es posible que usted me hable de un Dios que castiga? No, Dios es amor. Sí, queridos hermanos, Dios es amor, pero la ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. ¿Sí está escuchando, hermanos? La ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. No es que Dios vive sentado en el trono enojado por alguna causa inexistente, como si Dios fuera un ogro sentado en el trono enojado con el mundo siempre. No, hermanos, Dios no es así. Lo que desata o provoca la ira de Dios es el pecado del ser humano, es la maldad del corazón del hombre, todo aquello que está inclinado hacia el mal, que no se sujeta a la santidad de Dios. Por eso, como miramos la semana pasada, cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono alto y sublime y los serafines cantan antifonalmente: santo, 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 él dice: ay de mí que soy muerto. Mi condición no se ajusta a la santidad de Dios. Yo merezco el castigo de Dios, yo merezco ser consumido por Dios. Y entonces el ángel toca con un carbón encendido su boca y entonces dice: sé limpio, no morirás. Amados hermanos, Dios es un ser que está airado contra el pecador todo el tiempo. Dios no está airado con el hombre solo por estar airado. Él está airado con la injusticia, la impiedad, la maldad, la iniquidad del hombre caído. Hay una frase que nos enseñaban en el colegio. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Ellos decían: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Suena romántica la frase, suena bien. Pero el pecado no es un virus que anda solamente flotando por ahí sin un huésped. El pecado alguien lo porta y lo practica. Y la Biblia no dice que Dios su ira se derrama contra el pecado, como si el pecado fuera una parte inexistente. No, dice la Biblia que la ira de Dios se derrama, se manifiesta contra todo aquel que lo practica. Este es el hombre. Acompáñenme a Salmos 7:11, por favor, hermanos. Acompáñenme a Salmos 7:11 para que usted vea. La ira de Dios, hermanos, es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el pecado, hacia el mal. Por eso Dios se encendió contra el hombre. Por eso Dios se encendió contra los israelitas. Era la respuesta divina ante la acción que ellos estaban haciendo. Estaban violando los mandamientos de Dios. Salmo 7:11. Subráyelo si es posible, márquelo. Vamos a leer todos juntos. Dice: Dios es juez justo y Dios está, ¿qué, hermanos? No dice que Dios está irado contra el pecado, no dice así. Dice que Dios está irado contra el impío todos los días. La ira de Dios, entonces, hermanos, es provocada por el hombre, por su maldad. No es que Dios está enojado Dios no es como tu esposo, hermana, que está de repente enojado por cualquier cosa. Dios no es como tú y como yo, que de repente dice: ay, me siento de malas, hoy no quiero que no, Dios no está así. La ira de Dios ha sido provocada por la impiedad del ser humano. Es el pecado del hombre el que provoca la ira de Dios, porque la ira de Dios es la respuesta hacia el pecado, hacia cómo Dios ve el pecado. Amados hermanos, no podemos nosotros pensar, escuche, que Dios se agrada de nosotros. Hagamos lo que hagamos, sirvamos donde sirvamos, ministremos donde ministremos. No podemos pensar que Dios se agrada de nosotros si nuestra vida no está en conformidad con su santidad. No importa que también cante, no importa que también yo predique,
No importa yo que también toque un piano. No importa yo que también barra. No importa yo que también ministre. Hermanos, si mi vida no se ajusta a la santidad de Dios, Dios no puede agradarse de ese servicio. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dios no puede agradarse de ese servicio. Hay indignación de Dios hacia nuestras acciones, porque nuestras acciones no se sujetan a la santidad de Dios. Por eso Pedro nos dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque nuestro Dios es santo. Entonces la ira de Dios, hermanos, es la respuesta hacia el pecado. Mire Romanos 1:18, por favor. Romanos 1:18. Y los hermanos, debemos entender la ira de Dios de una manera bíblica, de una manera correcta. Debemos predicar la palabra de Dios fielmente y mencionar a Dios tal como Él es. Y al ser humano no le gusta escuchar que Dios se aira, que Dios es justo, porque el ser humano tiene un propio criterio de lo que es justicia, porque el ser humano tiene un criterio muy limitado de lo que la justicia es. Pero cuando vamos a ver a Dios, hermanos, conoceremos el concepto de justicia total. Mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios, ¿la qué, hermanos? La ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace notable, evidente, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? Hermanos, Dios odia al pecado. Dios aborrece el pecado, pero Dios también está airado con el pecador. Dios está airado con el pecador. Y el pecador necesita entender eso. La ira de Dios está sobre él. Mire Juan 3:36. Juan 3:36, hermanos, por favor, acompáñenme. Juan 3:36. Mire lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? No dice estará sobre él, no dice que estuvo sobre él, dice que está en tiempo presente sobre él. La ira de Dios, hermanos, está sobre el hombre pecador. Por eso el día de hoy se predica un evangelio tan, pero tan diluido, donde una persona cree que por repetir una oración que viene en un folleto, o repetir una oración que alguien le dijo, cree que automáticamente es salvo. Pero hermano, no puede una persona ser salva si no reconoce que es pecador y que la ira de Dios está sobre él, porque entonces no hay nada que le lleve a necesitar la necesidad de ser salvo. Déjeme ilustrárselo de la siguiente manera. Si a usted fuera al médico y le dicen que necesita usted pasar por, ¿cómo se llama el proceso para el cáncer? Quimioterapia. Si usted va y le dice, necesitas una quimioterapia, así nada más porque la necesitas, usted no lo va a aceptar. ¿Y por qué una quimioterapia? Si yo no me vengo porque me duele la panza. ¿Y por qué una quimioterapia si me duele nada más la cabeza? Pero si previamente, antes de la quimioterapia te dice, señora, usted tiene cáncer y usted está invadida y usted necesita una quimioterapia. La persona que está en esa condición y ante la noticia de su condición, inmediatamente no tiene otra opción más que aceptar la única alternativa que le queda, le guste o no le guste. Si quiere intentar salvar su vida, hablando terrenalmente, va a acudir a quimioterapia, le guste o no le guste, porque la otra opción es morir de cáncer. La condición, la necesidad cambia todo en una persona. Cuando el ser humano reconoce y entiende que Dios está airado con el pecador, el hombre va a decir, yo necesito ser salvo. Yo necesito ser salvo. La ira de Dios está sobre mí.
La ira de Dios está en contra de mi maldad, de mi pecado. Hoy me he dado cuenta que soy pecador. Hoy me he dado cuenta que le he fallado a Dios, que he violado su santa ley. Yo necesito ser salvo. Esa condición pecaminosa, ese entendimiento de que Dios está airado con él, le va a llevar a buscar el arca de la salvación, hermanos. Por eso cuando predicamos necesitamos enseñar a la gente que están bajo la ira de Dios, porque es la verdad, hermanos. No estamos matando a nadie, no les estamos diciendo mentiras. Eso es lo que la Escritura dice. ¿Sabe cuál es el pecado más grande? Ocultar verdad. Y tú y yo no podemos ocultar verdad. Eso dice la Escritura. Romanos nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que está airado contra el pecador, contra el impío, todos los días o todo el tiempo. Mire Efesios también. Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios 2. Efesios 2. Y Dios, hermano, damos a entender que la ira de Dios es la respuesta contra la maldad del ser humano. Y esa es la respuesta natural de Dios, porque Dios es santo, y eso tenemos que entender. Por eso tuvimos que ver la semana la santidad de Dios primero para entender este punto. Mire lo que dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, está hablando de nosotros los cristianos, éramos por naturaleza, ¿qué, hermanos? ¿Hijos de qué, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre pecador sin Cristo es hijo de ira. Wow. Entonces el hombre pecador no puede tener comunión con Dios por su condición pecaminosa. Porque la ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Si usted ha aceptado a Cristo, la ira de Dios ya no está más sobre usted ni sobre mí. ¿Se está escuchando, hermanos? Nosotros que por la fe en Cristo hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la ira de Dios ya no está sobre el creyente. Al contrario, dice la Escritura que fuimos aceptos en el amado. Pero aunque en Cristo somos salvos, debemos entender que Dios, a pesar de que es nuestro Padre, sigue manifestando indignación contra el pecado que nosotros practiquemos. Y que si bien la salvación no se pierde, porque la salvación es por la fe y eterna, sí, Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sí, hermanos, Dios disciplina a sus hijos. Lo dice Hebreos. Por eso, ¿qué debemos hacer, pastor? Seguir día a día santificándonos en Cristo. La ira de Dios, en segundo lugar, no es como la ira del ser humano. Mira lo que dice Santiago, hermanos, por favor. Santiago. Estamos aprendiendo algunos aspectos de la ira de Dios. Santiago, por favor, capítulo número 2. Perdón, capítulo 1, versículo 19 y 20. La ira de Dios no es como la ira del hombre. Mira lo que dice Santiago, hermanos, capítulo número 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra, ¿qué, hermanos? Quiero que entienda ese versículo, vamos a darle un poco más de explicación. Dice que la ira del hombre no obra ¿la qué? Porque la justicia de Dios y la ira son juntas. Cuando el hombre peca contra Dios, viola los mandamientos de Dios, automáticamente viene la reacción de Dios por causa de esa acción o ese delito cometido, y es la manifestación de esa ira. Pero escuche bien, hermanos,
La ira de Dios es diferente a la del hombre en este sentido. Recordemos que Dios tiene atributos que componen o que nos muestran su ser. Dios es ira y Dios es justo, pero también a la misma vez Dios es misericordioso, clemente y piadoso. ¿Sí estamos de acuerdo, no? La diferencia entre el hombre es que cuando el hombre pierde el control de su espíritu y se oirá, el hombre responde y actúa conforme a toda la indignación y todo el enojo que él posee, al grado que, como dice Proverbios, el que fácilmente se enoja hará locuras. La ira del hombre no refleja la justicia de Dios, refleja la carnalidad de su corazón, refleja la impiedad de su naturaleza, al grado que puede ser capaz de dañar, matar, destruir a una persona en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, los que vivimos en Juárez, yo creo cada día vemos un titular: hombre llegó, encontró a una mujer con otro hombre y lo mató. Por celos, por esto, por aquello. El hombre responde en base a su indignación, pero no conforme a la justicia de Dios ni conforme a la palabra. Yo no he visto un hombre que salga y diga: ya estoy harto, ese hombre mató al otro, ¿sabes qué? Yo también lo... No, nadie hace eso. El hombre actúa conforme a lo que a él le hagan. Si le dan una bofetada, él va a responder. Si le chocas el carro y le lastimas a la señora, se va a bajar y le va a pegar, porque él reacciona en base al impulso de su naturaleza carnal. Pero Dios no, hermanos. Dios no se aira nada más así. Dios se aira cuando algo detona esa ira, y esos son los pecados que son contra su santidad. Imagínese usted, si la ira de Dios fuera similar a la nuestra, todos los que estamos en este cuarto estaríamos perdidos. Si al mínimo error, si al mínimo pecado, queridos hermanos, Dios se airara y nos castigara inmediatamente, ninguno de los que estamos aquí presentes viviría ni respiraría para contarlo. Ninguno de nosotros lo podría hacer. Pero ¿sabe por qué respiramos? ¿Sabe por qué estamos ahorita aquí? ¿Sabe por qué ahorita estamos cantando himnos? ¿Sabe por qué ahorita tenemos esperanza de vida eterna? Porque Dios fue paciente y misericordioso con nosotros. No nos castigó en el momento de nuestro pecado, sino que nos dio la oportunidad de que clamáramos al Salvador. Y por eso estamos aquí ahora, gozando de vida eterna en el futuro. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Mire lo que dice, hermanos, en 2 de Pedro 3:9. Hermanos, la ira del hombre no es como la ira de Dios. Qué hermoso es saber que Dios no reacciona como yo reacciono, porque entonces estaría perdido. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, verso 9. Versículo número 7, por favor. Desde el 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, queridos hermanos, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué, hermanos?, procedan al arrepentimiento. Aunque le hemos fallado, aunque hemos pecado, aunque su ira estuvo contra nosotros mientras estábamos en incredulidad, Él fue paciente con nosotros, y gloria a Dios, vimos la cruz de Cristo, recibimos el evangelio y ahora somos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios no es como la ira del hombre, y qué bendición. Pero ahora los que somos hijos de Dios también nos llama a tener control de nuestro temperamento. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es la palabra que es clave. Macrotumia, que quiere decir temperamento largo. Esa palabra se utilizaba para controlar o frenar a caballos que se despotricaban, frenar esa máquina y mantenerla sometida. Hermanos, ahora el Espíritu Santo nos ayuda a mantener nuestra ira sometida.
porque la ira del hombre natural no puede obrar la justicia de Dios. Así que si usted es que yo soy muy enojón, pastor, no, usted es carnal. Es que así nací, no, usted es carnal. El cristiano no debería de ser enojón. Ahora, nos podemos indignar, todos nos hemos indignado alguna vez, pero no debemos de perder el control de nuestro espíritu. Un hombre que golpea a su mujer debería de irse un ratito al cerecito. Hermana, consejo externo: si tu esposo te pega, habla a la policía y mándalo al cerecito para que le den su calentadita. No tenga miedo, hable a la policía. Y si no, me lo echa a mí. Con José puedo. Ayer veía al pobre José azorrillando a David y dije, no, esto está mal. Esto está mal. Hermanos amados, la ira de Dios es la viva esencia de su justicia. Ahora, déjeme tratar este asunto. Hay gente que dice, pastor, si Dios fuera bueno, no hubiera creado el infierno. Si Dios fuera bueno, no hubiera creado el infierno. Déjenme mencionarle este punto. El infierno es el lugar donde la ira de Dios se refleja, pero también es el lugar donde su justicia se refleja, porque es la sentencia que Dios ha determinado para todo aquel que ha violado su ley. ¿Sí estamos entendiendo eso? Mírenme acá. La cárcel fue diseñada para sentencia de aquellos que no se sujetan a las leyes civiles. Es la máxima pena que existe en nuestro país. Y la pena máxima es una cadena perpetua, pero en un lugar llamado cárcel. En Estados Unidos ya está la inyección letal. En Occidente, exilios o incluso muerte, sobre todo en los países comunistas. En Roma era la crucifixión. Entonces, cada gobierno, cada institución tiene un lugar donde manifiestan la justicia contra los violadores de las leyes. Bueno, Dios no creó una cárcel de celdas, Dios no creó una inyección letal, Dios no creó una crucifixión, Dios creó un lago que arde con fuego y azufre, que refleja que todo aquel que estará allí fue un violador de la ley divina. No es que Dios no sea bueno porque hay un infierno. Si decimos eso, entonces decir que Dios, que la justicia y las leyes son malas por crear la cárcel para un violador o un asesino. Si decimos que Dios es malo por crear el infierno, es como decir que el que creó la cárcel es un malo insensible por castigar a los maleantes en ese lugar. Es incoherente, hermanos. Ahora que Nayib Bukele llegó al país y su guerra contra los maras salvatruchas los tienen encerrados, la gente se indignó. Hay gente que se indignó tanto. Ay, condiciones deplorables. Ay, cómo los tienen a todos ahí sentenciados, que eso va contra los derechos humanos. No, hermano, se llama justicia. Y esto no lo digo yo, esto está en algunas estadísticas. El Salvador, de convertirse en el país más violento del mundo, y es uno de los países más seguros. Porque cuando la justicia se aplica, la maldad se frena. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Sabes cómo se regía en la teocracia en el Antiguo Testamento? Todo aquel que mate a una persona debe morir inmediatamente. La ley decía que si había una persona que mataba con alevosía y ventaja, la ley lo castigaba con la misma sentencia, la muerte. De ahí se creó la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Ese no es venganza, eso es en torno a la justicia. Usted mató, usted debe pagar con lo mismo. Usted robó, usted debe de pagar usted debe reponer con tantos. Esa era la ley mosaica en la teocracia, en el tiempo del Antiguo Testamentario. Y en Deuteronomio nos dice claramente por qué se implementó esa ley: para que el malvado tema. ¿Sabe por qué hay tanta corrupción y violencia y maldad y cada quien hace lo que bien le parece? Porque la justicia es inconsistente, porque la justicia está condicionada, porque la justicia tiene permisivos, tiene condicionantes. La justicia lamentablemente está bajo una corrupción.
Por eso el malvado hace y piensa que con dinero puede pagar o puede expiar su maldad, pero con Dios no. Cuando llegue el hombre al trono de Dios, no hay soborno, no hay dinero, no hay posición que le pueda salvar de la justa ira de Dios. No hay. El hombre estará frente a Dios y tendrá que rendirle cuentas a Dios por todo lo que ha hecho, por toda y cada una de las obras que ese hombre ha hecho. Y dice la Biblia que en aquel día el Señor les dirá: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe cuándo conoceremos una justicia perfecta? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga. Pero el infierno no es una manifestación de un Dios malo, es la manifestación de un Dios bueno y justo. Lamentablemente, todos nosotros, seres humanos, estamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Pero en Cristo fuimos más que vencedores. Y por último, hermanos, la ira de Dios nos manifiesta que Dios no pasa por alto el pecado. Algunos piensan que Dios pasó por alto el pecado de todos nosotros. Y que por Cristo entonces, dice la gente, entonces ahora alguien que está en Cristo, todo le fue perdonado, así nomás. ¿Cómo? ¿Y todo lo que hizo qué? Bueno, déjeme explicarle bíblicamente. Dios jamás pasó por alto el pecado de ninguno de nosotros. Alguien pagó por ese pecado. El justo por los injustos. ¿Recuerda usted a Jesús, hermanos, en esa crucifixión diciendo estas palabras? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significaba esa pregunta? Que la ira de Dios. Escuche esto, hermanos. La ira de Dios estaba siendo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo jamás pecó terrenalmente, pero Cristo cargó nuestros pecados. Tus violaciones y las mías, tus maldiciones y las mías, tu inmoralidad y mi inmoralidad, tus hurtos y mis hurtos, su prostitución y mi prostitución, su adicción a la pornografía y mi adicción a la pornografía, su homosexualidad y mi homosexualidad, su lesbianismo y mi lesbianismo, y todos los pecados que nosotros hemos cometido a lo largo de nuestra vida, Cristo los cargó en aquella cruz. Cristo ahora tenía pecado, no de él, el de todos nosotros. Y la santa ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Dios no puede pasar por alto el pecado, dijimos, eso es justicia. Dios no pasó por alto el pecado de nosotros, ni en su propio Hijo. Dios no dijo, ay, es mi hijo, le voy a... No. Dios castigó a su propio Hijo. Isaías 53 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Si tú y yo ahora somos justificados, si tú y yo ahora somos perdonados, es porque la ira de Dios se derramó contra el santo Hijo de Dios. Mira, hermanos, la cruz, los golpes, los clavos no fueron lo que más le dolieron a Cristo. Obviamente dolieron, pero no fue lo que más le dolió a Cristo. Ese martirio físico no fue lo que le llevó a Cristo a decir, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú. No fueron los golpes, no fueron las escupidas, no fue la lanza en su costado. ¿Sabe qué fue lo que más le dolió a Cristo? Cargar el pecado del mundo y separarse de su Padre, con quien toda la eternidad estuvo unido. Cristo jamás sintió lo que era separarse por causa del pecado, como nosotros vivíamos. Eso fue lo que más le dolió. Dios jamás pasó por alto el pecado de nosotros. Alguien pagó todo ese pecado y toda esa ira alguien le llegó a satisfacer. Y al tercer día, ese bendito Cristo se levantó de entre los muertos para decirnos que todo aquel que en Él cree será salvo. Si yo hoy voy al cielo, si hoy usted va al cielo,
es porque alguien pagó la ira de Dios. Y no fuiste tú y no fui yo. Dios jamás pasó por alto ningún pecado. Por eso, hermanos, el evangelio es la única respuesta que tenemos para la salvación del hombre. Por eso el evangelio, el que cree en Cristo tendrá vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede salvarte, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, amiga que está aquí. Nadie puede salvarte porque nadie pudo satisfacer la ira y la justicia de Dios. El único que pudo satisfacer la ira y la justicia de Dios es Jesucristo. Por eso en Él hay vida eterna. No en María, no en Judas, no en Mahoma, no en Alá, no en ningún otro personaje. Porque todos ellos murieron. Porque ninguno de ellos resucitó. Porque ninguno de ellos pagó por la salvación del hombre. Por eso el apóstol Pedro le dijo a los fariseos y religiosos de su tiempo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo llegó a satisfacer la ira de Dios. El derramamiento de la ira de Dios sobre Jesucristo fue el mayor acto de amor que este mundo jamás haya visto. Ese es el verdadero amor. No el que vemos hoy en este mundo, en estas fechas. No, ese es el verdadero amor. El que Él llegó a satisfacer la ira de Dios por ti y por mí. Él se presentó ante el Padre y dijo: yo pago por ellos. Oye, pero vas a ser castigado, vas a separarte del Padre. Así dijo el Padre que tenía que ser, yo lo voy a hacer. Con tal de que estos no vayan a la condenación eterna. Hermanos, si tú y yo estamos aquí, si tú y yo podemos decir con seguridad: el día que yo muera iré al cielo, es porque la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Puedo caminar, puedo salir, puedo andar, puedo orar, puedo cantar y estoy bien con Dios. Estás bien con Dios. Por eso necesitamos predicar el evangelio a toda criatura, porque todos aquellos que están sin Cristo están bajo la ira de Dios. Dale gracias a Dios por tu salvación. Dale gracias a Dios porque fuiste acepto en el amado. Dale gracias a Dios porque Él murió por ti. Porque si hablamos de merecimientos, tú y yo no merecíamos nada. Nada. Vamos a ponernos de pie. Puede ir pasando el coro mientras, por favor. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo creo que